Buenas, mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos hablando de los determinantes. Acompáñenme. Ahí vemos un ejemplo. Este pan es delicioso. Este que está en amarillo sería el determinante que modifica al sustantivo pan. ¿Qué son los determinantes? Los determinantes son palabras que modifican al sustantivo. Generalmente van antes del sustantivo para poderlo modificar, expresando el género y número del sustantivo, si es indefinido, si no es indefinido. Siempre debe ir acompañado del sustantivo porque su función es, aparte de acompañarlo, lo acompaña para modificarlo. ¿Ok? Ojo con esto, es muy importante que entendamos que los determinantes siempre van a estar acompañando al sustantivo antes para modificarlo. Allí tenemos un ejemplo de algunos determinantes, como por ejemplo el artículo. El artículo es un tipo de determinante que ya nosotros lo conocemos muy bien, ¿verdad? Como la en singular, las en plural, el o los. Formas contractas o contracciones gramaticales del artículo serían al y del. Entiéndase por contracciones, es lo mismo que yo diga a él o al o de él, del. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo o varios ejemplos. El Santuario Nacional de Ampai. Fíjense que él sería el artículo que está modificando al sustantivo santuario, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo lo modifica? Los va antes, en este caso, este artículo va antes del sustantivo antes. Y estas contracciones gramaticales del va después del sustantivo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué acá él no puede ser un pronombre? Porque generalmente recordemos que los artículos, algunos estudiantes suelen confundirlo con el nombre o el pronombre. ¿Cuándo no es un pronombre? Cuando no aparece la figura del sustantivo. Pero mientras aparezca la figura del sustantivo y le anteceda esta palabrita que tampoco está tildada, automáticamente sabemos que es un artículo. Primero porque hay un sustantivo presente o hay varios sustantivos. Segundo, porque no está tildada y el pronombre siempre va a estar tildado. ¿Ok? Luego tenemos los determinantes de tipos numerales. Estos, a diferencia de los artículos, porque los artículos determinan el género y número, estoy hablando de un género masculino, singular, ¿ya? Los, estaría hablando del género masculino, plural, ¿se dan cuenta? Masculino singular, masculino plural. Porque la función de este tipo de determinante llamado artículo es determinar el género y número del sustantivo. Luego tenemos los determinantes numerales. Estos, por el contrario, expresan cantidades exactas. Ahí tenemos algunos ejemplos, vamos a verlos. Por ejemplo, estos determinantes numerales se clasifican en cardinales, ahí tenemos un ejemplo, como una especie de isla biológica. Fíjense que una sería el determinante y acompaña el sustantivo especie. ¿Se dan cuenta? Una sería un tipo de numeral cardinal, porque me está expresando una cantidad exacta. ¿Con cuántas especies? Con una. Luego tenemos los determinantes numerales de tipo ordinales.
Carla quedó en tercer lugar. Tercer lugar. Me explica el lugar exacto que arribó, ¿quién? Carla. Luego tenemos los numerales de tipo partitivos. Compré medio pollo a la brasa. ¿Qué cantidad de pollo compré? Medio. ¿Se dan cuenta? Como medio me indica la cantidad exacta del pollo que estoy comprando, por lo tanto es un tipo de determinante numeral partitivos. Luego seguimos con los numerales múltiplos. Ejemplo, le tocó doble ración de pastel. Doble, triple, cuádruple, quíntuple, todos esos números se expresan en numerales de tipo múltiplos. Por lo tanto, son determinantes numerales, pero de tipo múltiplos. ¿Ok? Le tocó doble ración de pastel. Finalmente tenemos los distributivos. Dice, cada joven lleva sus provisiones. Cada. Aquí cada hace referencia a la forma, ¿no? ¿Cuánto? Cada joven. Es decir, cada uno de ellos, ¿ok? Y tenemos los determinantes indefinidos. Estos, a diferencia de los numerales, no expresan cantidades precisas, sino imprecisas. ¿Qué significa? Que no me determina con exactitud la cantidad que quiero dar a conocer. Por eso se le llaman indefinidos, porque carecen de precisión. Lo que sí pasa con los numerales. Veamos algunos ejemplos. Si yo digo acá, alguna, algunos estudiantes asistieron a la clase. Entonces, algunos sería el determinante indefinido, porque no me determina con exactitud cuántos estudiantes son, porque yo te pregunto, ¿cuántos serán algunos? Muchos asistieron a la clase, ¿cuántos es muchos? Entonces, eso algunos, muchos, son determinantes de tipo indefinidos. Luego tenemos los determinantes demostrativos. Estos indican lugar, cercanía, distancia cercana, mediana o lejana. Esto indica la distancia entre el hablante y el elemento que está señalando. Veamos un ejemplo. Aquí dice que indica la posición o la ubicación del sustantivo con respecto al hablante o al oyente. Veamos un ejemplo. Estos son los demostrativos, siempre van a indicar distancia, bien sea distancia cercana, como en el caso de este o esta. Aquí tenemos un ejemplo. Además, este santuario forma parte del concatenamiento. Pero si yo digo esta, también indica distancia cercana. Pero si yo digo esa, sería distancia mediana. Ese, distancia mediana. Si yo digo aquel o aquella, indica distancia lejana. Recapitulo. Este, esta sería distancia cercana. Esa o ese, distancia mediana. Aquel, aquella, distancia lejana. Luego tenemos los determinantes de tipos posesivos. Como su nombre lo indica, son posesivos porque señalan pertenencia o posesión del sustantivo al que estoy modificando. ¿Ya? Hay una relación de pertenencia, de posesión, ¿ya? Del sustantivo al que estoy modificando. Por ejemplo, su no es la, es su la que le pertenece a él. Extensión es de 3.635,50 hectáreas. Al decir que su, indico, ¿verdad? Que le pertenece a ese sustantivo del que estoy hablando, ¿no? ¿Quién? Él, que no está allí
explícito, sino que está implícito. ¿Cómo lo deducimos? Por el pronombre, perdón, por el determinante posesivo su. ¿De quién? ¿Ok? Que le pertenece a él. Aquí tenemos los artículos que se clasifican, por supuesto, según su criterio, en semánticos, sintácticos y morfológicos. ¿Qué serían los tipos determinantes según la función que cumplen en el campo semántico, sintáctico y morfológico? Los artículos, como sabemos, son palabras que acompañan al sustantivo para determinarlo. Concuerdan él en género y número. Como ya les dije, indican el género y el número del sustantivo. Aquí tenemos un ejemplo. Los chicos ganaron el viaje tan esperado. Los sería el artículo, modifica el sustantivo chicos. El sería el artículo en singular masculino que modifica al sustantivo viaje. La sería el sustantivo del género femenino que modifica al sustantivo excursión. Desde el punto de vista sintáctico, los artículos cumplen la función privativa de modificar al sintagma nominal. Se anteponen obligatoriamente al sustantivo. Porque si está modificando el sintagma, recordemos que el sintagma está conformado por el sustantivo. Entonces aquí tenemos modificador directo ¿de qué? Del sustantivo alegría. Desde el punto de vista morfológico, los artículos son palabras variables, perdón, que poseen morfemas flexivos de género y número, como ya les dije, porque aportan significado tanto de género, si es masculino o femenino, en este caso es masculino, pero también de número porque me dice que está en singular. Igual acá, masculino, los en número plural. Aquí tenemos los artículos. Pueden hacer esta tablita en sus cuadernos, mis hijos. Les va a salir muchísimo para hacer. Pueden hacer una tablita de cada tipo de determinante para que no se confunda. ¿Ya? Aquí tenemos los artículos que indican género, número, si está en singular o plural. Aquí tenemos la, que pertenece al género femenino, las, pertenece al género femenino, pero en plural. Igual, el pertenece, ¿verdad? Al género masculino, singular, los, masculino, plural, lo sería un determinante neutro. El artículo neutro se usa para sustantivar tanto adjetivos, adverbios y posesivos. El artículo lo nunca va antes de un sustantivo. Ojo con esto, subrayen esta parte. Nunca debe ir antes de un sustantivo. Estamos hablando del artículo neutro lo. Dice, lo bueno de los deportes es que ayudan a mejorar nuestra salud. ¿Ve? Aquí está modificando al adjetivo. Lo más valioso del deporte es la unión. Aquí modifica ¿quién? O está sustantivando más bien, no modifica. Sustantiva en este caso al adjetivo, bueno, al adverbio, más y al posesivo tuyo. Lo tuyo es practicar básquet, es practicar básquet. ¿Qué significa sustantivar? Transformar este adjetivo en un sustantivo. Eso se llama sustantivar. ¿Qué significa sustantivar? Llevar este adverbio y darle el valor de sustantivo a este adverbio. Lo más valioso, entonces aquí esta palabra más, en vez de ser un adverbio, se transforma en un sustantivo o un adverbio sustantivado. Lo más valioso del deporte es la unión. Y aquí está sustantivando, por supuesto, al posesivo tuyo. Lo tuyo es practicar básquet. Repito, la palabra sustantivar significa darle o transformar este adjetivo y darle el valor de sustantivo. Transformar este adverbio y darle el valor de adjetivo. Transformar este posesivo y darle el valor o la función de sustantivo dentro de la oración. Las contracciones gramaticales se forman cuando las preposiciones a o de presenten al artículo o precedan al artículo el.
En nuestro idioma solo existen, por lo tanto, los artículos contractos al y del. Ejemplo, al llegar Analí Gómez, ganadora del certamen, fue ovacionada. ¿Sabes? Al preceder a un, ¿verdad? Al artículo, automáticamente se utiliza esta contracción. Para no decir a él, digo al. Para no decir de él, digo del. Hago la contracción allí. Aquí tenemos los numerales. Recordemos que estos cuantifican de forma precisa al sustantivo, lo que no pasa con los indefinidos. Ahí tenemos los tipos de numerales. Tenemos cardinales o absolutos, que tienen características precisar la cantidad exacta, es decir, los números reales del sustantivo. Tenemos 2, 9, ejemplo, André trajo 20 recuerdos de su viaje. Ahí tenemos 20 que sería el determinante numeral. Luego tenemos los ordinales, como por ejemplo, indican como características orden o sucesión numérica. Ahí tenemos un ejemplo de los ordinales, tercero, octavo, undécimo. Y tenemos otro ejemplo, es la duodécima participante. Duodécima sería el determinante numeral de tipo cardinal. Luego tenemos los partitivos o divisor que fraccionan o dividen. Tienen como característica fraccionar o dividir la unidad. Ahí tenemos de la que vamos a hablar. Mitad, tercio. Me serviré medio pastel. Medio sería el determinante numeral de tipo partitivo o divisor, como también es conocido. Luego tenemos los múltiplos o proporcionales. Estos tienen como función la multiplicación de una cantidad. Ejemplo, triple, cuádruple o quíntuple. Ahí tenemos un ejemplo, le regalaron una entrada doble para el museo. Luego tenemos los distributivos, que tienen que ver con la repartición o distribución. Lo que se llama distributivo, ¿no? Tenemos un ejemplo, cada sendos iban en sendos automóviles. Ese sendos aquí es un tipo de numeral de tipo distributivo. Aquí tenemos algunos determinantes numerales, algunos ejemplos, ¿verdad? 1, 2, 3 serían los numerales ordinales, primero, segundo, tercero. Esta es una tablita que les voy a pedir que la copien en el cuaderno. Les va a servir esta tablita para poder ubicar los tipos de determinantes numerales, ya que esto se divide, ¿no? Para que no tengamos duda, esta tablita la pueden copiar en su cuaderno. Ya, mis hijos, porque es una tablita que les va a servir. Miren, tiene la clasificación de los números o de los determinantes cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos, y les va a servir para poder señalarlo. Luego tenemos la continuación acá. Y tenemos los indefinidos o extensivos. Aportan información indeterminada, no concreta. Y esto lo había explicado anteriormente. Ahí tenemos unos ejemplos de los indefinidos, ¿ya? Muchos, ningún, cierto, cualquier, bastante, demasiado, menos, poco, todo, tan, otro, varios, cuánto, demás, algún. Y tenemos algunos ejemplos. Los viajeros ayudaron a muchos necesitados. Muchos necesitados o muchos no es una cantidad precisa, por lo tanto se le llama indefinido. El otro día, otro allí no hace referencia a una cantidad exacta, sino imprecisa, por lo tanto es indefinido. Sentí bastante alegría, ¿cuánto será bastante? No especifica, ¿verdad? Por lo tanto se le llaman determinantes indefinidos.
definidos. Aquí tenemos los demostrativos que ya yo les había hablado, que estos indican distancia entre el hablante y el sustantivo de lo que está hablando, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo, distancia lejana, ¿verdad? Distancia mediana y distancia cercana. Cercana, mediana y lejana. Y tenemos un ejemplo, conozca este lugar, este y esta sería distancia cercana, ese y esa sería distancia mediana, aquel o aquella o aquellos sería distancia lejana. Ahí tenemos de nuevo los posesivos, como lo indica, acompañan al sustantivo para indicar si el objeto pertenece a una o varias personas. Recuerden que los posesivos indican pertenencia o posesión. Ahí tenemos una tablita que la pueden copiar también en sus cuadernos para poder identificar los posesivos o determinantes posesivos y tenemos algunos ejemplos. Mis padres se fueron de viaje a Tarapoto o a Tarapoto. Mis sería el posesivo que modifica al sustantivo padres. Nuestro sería el posesivo que modifica al sustantivo amigos. No olvides tu equipaje. Tú es el posesivo o el determinante posesivo que modifica al sustantivo equipaje. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí siempre será un honor, un placer guiarlos en este maravilloso mundo del encuentro con el aprendizaje que les habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.